Entrega número 11 de este devlog, de esta bitácora de desarrollo, en donde semana con semana les platicamos lo que hemos hecho en el estudio de desarrollo de videojuegos mexicano Viral Force, específicamente con nuestro videojuego Dark Tales from México, un 3D survival horror basado en leyendas de terror mexicanas y en donde todos los espectros, todos los fantasmas, los monstruos de las leyendas inician siendo originalmente son esculturas físicas de plastilina epóxica que escaneamos con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro de nuestro videojuego. Muy bien, el día de hoy, como pueden ustedes ver y escuchar también, me encuentro en este pequeño espacio, un espacio que nos construimos rápidamente, armamos cada vez que hace falta hacer grabación de voces o de efectos incidentales puntuales, y que como pueden ustedes ver, está hecho, la verdad es que es una solución. A nosotros nos gusta llamar a este pequeño espacio el estudio solución temporal, que bueno, obviamente pues carecemos de un estudio que esté a la mano con características profesionales, pero también es que pues gracias a la experiencia, gracias a los años, nosotros venimos haciendo, bueno, yo empecé mi carrera en el desarrollo de videojuegos haciendo diseño de sonido, precisamente, el diseño de sonido de Antropos. Bueno, antes de eso estaba yo haciendo producción de radio. Entonces, de alguna manera, la experiencia nos permite saber, calcular y conocer, ¿no? Que la verdad es que no hace falta, a veces no hacen falta los grandes recursos, las grandes inversiones, por ejemplo, en un super estudio mega profesional para hacer grabación de voces o de efectos puntuales en seco, ¿no? Si fuera ya la grabación de una banda musical o algo por el estilo, en donde sí ya se requiere un espacio, pues eso, con una instalación más profesional, bueno, recurriríamos a nuestros amigos, tenemos muchos amigos, también la experiencia y el trabajo nos ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente y entonces, bueno, no nos detendríamos. Por eso yo creo que lo importante y el asunto por el que el día de hoy quise grabar este devlog desde aquí era justamente para tocar este tema de que lo importante, al punto al que quiero llegar y el que quiero transmitir, el que quiero que se registre en este devlog, es que no nos detengamos de pronto porque pudiéramos carecer de algún tipo de recurso. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos hasta cartón de huevo, ¿no? Una espuma, y es más que suficiente para hacer, en este caso, grabación de voces y efectos puntuales, efectos de sonido incidentales que después obviamente tienen que remezclarse y ajustarse y trabajarse. Pero lo importante es no detenerse, no caer en la actitud del meme, que la verdad es que sí de pronto aplica. Antes, cuando en la primera generación de desarrolladores de videojuegos en México no había nada, no había tecnología, no había engines, no había foros, no había ni internet en donde pudieras meterte a pedir ayuda, que alguien te pasara algún tip, metodología, que si tienes alguna duda, cómo se hace, cómo se resuelve, cómo se programan, nada, no había nada ni nadie que te pudiera ayudar y no nos deteníamos, ¿no? O sea, seguíamos adelante, resolvíamos cualquier adversidad como se pudiera con los recursos que tuviéramos a la mano. Y bueno, la verdad es que la ideología continúa, ¿no? Este oficio, maravilloso oficio de desarrollar videojuegos, siempre nos presenta un reto nuevo. Cada día parece ser, lo interesante del día es saber cuál va a ser el reto del día de hoy, qué nos va a salir mal para tenerlo que arreglar y que corregir. Y cómo podemos resolverlo para salir adelante. Y entonces eso es lo que yo quisiera el día de hoy transmitir, ¿no? Que pues nunca se dejen vencer esta actitud de que, no le puedo poner sonido original a mi juego porque carezco de un estudio profesional. Nada. Aquí estamos, ¿no? En un estudio armado con cartón de huevo y una espuma y a darle para adelante. Bueno, además en esta semana hicimos una investigación de los NFTs. Los NFTs que son ciertamente más o menos novedosos y son esta metodología en la que ahora pues hay gente que se está haciendo millonaria, que subastó, por ejemplo, el tipo que subastó el primer tweet de la historia, ¿no? Y lo que hizo fue generarle un NFT a ese tweet y por lo tanto ese tweet se hace único y es como si fuera uno original y a mí me da risa. Porque al respecto, lo que a nosotros nos interesa del asunto de los NFTs es que de alguna manera los artistas nos da la oportunidad de que nuestro arte digital, que está en un soporte digital
que ya estamos muy acostumbrados. Yo pasé, por eso me da risa, yo entendí y llegué al mundo entendiendo que una obra de arte es única, es diferente y es irrepetible. Y luego vino el arte digital y pues mandó todo eso al demonio. Pero ahora llegan los NFTs y regresa ese concepto de que el arte digital, o que puede existir una obra digital que sea la original. Y bueno, es una cuestión complicada, técnica, tiene que ver con las criptomonedas y enlazar, ¿no? Esta forma de generar criptomonedas a una pieza, a un asset digital. Pero de nueva cuenta, a lo que a nosotros nos interesa este asunto es que ahora podemos transferirle, por decirlo de alguna manera, esta originalidad de la obra, de la escultura de cada espectro. Podemos hacer una versión digital que también sea única e irrepetible y que sea como la original digital, por así decirlo, y sustentarlo, ¿no? En el asunto del arte, pues tiene todo que ver con el prestigio del artista y el compromiso, el nivel de compromiso que el artista le dé a esa obra, que sea solo una, la original. O de pronto hay artistas que dicen solo hay 100 de estas o solo hay 10 de estas. Bueno, nosotros en Dark Tales calculamos que eso nos gusta, va con nosotros, además nos parece coherente, nos parece responsable tener justamente la versión digital de cada escultura, que ahora mismo, pues escultura física, solo existe una de cada uno, ¿no? De cada espectro solamente hay una, la original, la que el artista produjo, y podemos hacer un scan que sea el único original, el único digital original, por así decirlo. Y entonces los tendremos y muy probablemente, no sé si haremos ventas o subastas, eso todavía no lo tengo muy calculado, pero bueno, avanzamos en ese asunto. Pues era importante tener claro cómo funcionaba esta cuestión, esta situación, y hacerlo de nueva cuenta de la manera más responsable posible, de una manera que sea no destructiva, que no contamine, porque de pronto hasta temas de contaminación hay con el asunto de las NFTs. Entonces, bueno, decidimos hacerlo así. Vamos a tener cada una de nuestras piezas, cada una de nuestras esculturas como un NFT único e irrepetible. Y pues ya les comentaremos en qué maneras pudieran ustedes acceder o de qué maneras pudieran hacerse de estos assets digitales o estas esculturas. También tendremos diseños, pósters, el tarot de Dark Tales, que es un coleccionable. Y cada pieza será única, original, irrepetible. Y de qué manera pudieran ustedes hacerse de estas colecciones, ¿no? De estas piezas. ¿Qué otra cosa? Bueno, regresando a esta cuestión del desarrollo, el diseño de sonido, que de nueva cuenta a mí me pone muy contento, porque para mí, como yo empecé mi carrera haciendo diseño de sonido, y antes de entrar a los videojuegos hice yo producción de radio, pues para mí de alguna manera tener que grabar, que meterme de nuevo a este tipo de espacios, aunque sean así hechos de cartoncito, pues para mí es un poco regresar a algún lugar, un lugar conocido, un lugar a gusto, un lugar que siempre me abre las puertas, ¿no? Me recibe, y bueno, yo me siento muy contento de estar grabando ya los sonidos de las cinemáticas del preludio y del monstruo de este espectro del hombre del costal. Y de voces, porque las voces yo creo que es de lo más interesante que ver o que presenciar. Sobre todo, bueno, Sisefi, que es la directora de arte, animadora, y también es la voz de Alma, que además se ha preparado, no nada más le entró así como que yo le entro a la voz y la hago, no. Sisefi se puso a estudiar interpretación y doblaje y demás, y entonces tienes toda esta academia. Y bueno, yo les quiero compartir unas poquitas de las grabaciones de estas interpretaciones que ha hecho Sisefi de la voz de Alma. Ahora un gato me habla. ¿Un gato me habla? ¿Quién te dio esa llave? Y ahora un gato me habla. ¡Qué sueño tan extraño! ¡No! ¡No! ¡No!
Así es más o menos, así es como se graban. Este es el proceso con el que hemos grabado todas las voces de este videojuego, tanto en inglés como en español. Y bueno, y los sonidos incidentales es una cuestión muy similar. De hecho, en esta sesión lo que voy a hacer es la grabación justamente de cómo se mueve o cómo se escucha cuando se mueve el hombre del costal. Y para ello me traje un pantalón de mezclilla que son bastante sonoros y me va a permitir hacer este tipo de efectos. Les comparto también algunos otros efectos que hemos hecho a lo largo de este desarrollo. Así que como pueden ustedes ver una vez más, el día de hoy quiero hacer énfasis en este tema, en este asunto de que no hay que permitir jamás que de pronto alguna carencia, algo que nos haga sentir que no tenemos lo ideal o que no tenemos lo que nos gustaría, siempre va a haber algo que nos gustaría tener o que nos gustaría que fuera más profesional o más grande o más poderoso o lo que sea, pero no hay que detenerse por ese tipo de carencias, por ese tipo de situaciones. Al contrario, hay que tomarlas como un reto y como una oportunidad para crecer y para resolver, a ver qué tan capaces verdaderamente somos de resolver con los recursos de los que podamos echar mano y seguir adelante y nunca detenernos, ¿no? Por lo menos esa es una de las filosofías, una de las convicciones que tenemos en este estudio y bueno, se las compartimos de todo corazón. Eso es todo por esta semana. Antes de irnos, agradecer por supuesto y como cada semana a nuestros Patreons que nos acompañan en esta travesía, en esta locura de hacer un videojuego de estas características. Y si ustedes también nos quieren acompañar, si quieren de alguna manera ser parte de esta familia que estamos creando este videojuego y participar con nosotros, ayudarnos a crear este juego, ahí está el patreon.com/Dark Tales Game. Y también tenemos nuestro Kickstarter. Recuerden, el Kickstarter por el momento es gratuito. Solamente está el botón de notificarme cuando esté disponible, que lo necesitamos bastante porque de esa manera Kickstarter nos puede destacar y hacer que mucha más gente se entere de la existencia de este proyecto cuando finalmente se publique. Y nada más, nos vemos la próxima semana en será ya el devlog número 12. Adiós.